Muy bien, lo he dicho, buenos días, otra vez, aquí seguimos con las jornadas y en esta ocasión vamos a tener la fortuna de poder escuchar a Candela Guevara, arquitecta especializada en urbanismo y además con un máster en política territorial urbanística de la Universidad Carlos III de Madrid, y trabajó durante un tiempo en un estudio privado, pero desde el año 2008 trabaja para el Ayuntamiento de Ponferrada y actualmente es jefe de servicio de urbanismo. Entonces vamos a tener la mirada desde aquí con una ponencia titulada Raíces del futuro, árboles y urbanismo para ciudades más humanas. ¿Tienes media hora, Candela? Todo tuyo. Muchas gracias. Vale, gracias. Bueno, buenos días, casi tardes a todos. Es un placer estar aquí hoy para hablar de un tema que me parece crucial para nuestro futuro. Y me gustaría comenzar con una pregunta. ¿Las ciudades son para los coches o son para las personas? A esto ya ha hecho mención mi compañero Ramón. Y bueno, creo que es una reflexión importante que deberíamos de hacernos. A partir de los años 50 del siglo pasado, muchas de las ciudades se desarrollaron pensando en el vehículo privado, y esto fue parte de una estrategia de empresas, empresas automovilísticas, que incluso, una estrategia económica, evidentemente, que incluso llegaron a comprar empresas de transporte público, tranvías, etcétera, para que no existieran pues, otras alternativas, ¿no?, a los desplazamientos. ¿Y eso qué resultó? Pues resultó ciudades dispersas y muy dependientes del coche, resultó pérdida de espacios verdes y de la biodiversidad, aumento de efecto de la isla de calor, y bueno, contaminación y emisiones. Es por ello que necesitamos urgentemente nuevos modelos urbanos que devuelvan el protagonismo a las personas y resten el protagonismo a los vehículos. No decimos que los vehículos no tengan importancia, no son necesarios, pero son necesarios cuando lo son. Mi compañero también hablaba de anillos perimetrales. Bueno, pues hay estrategias y hay maneras para quitar ese tráfico de los centros de las ciudades. Hay que pensar en el diseño urbano para todas las personas, ¿vale? Hay muchos tipos de personas, muchos tipos de necesidades. Es un espacio público y tiene que tener cabida todo el mundo. Tiene que tener cabida gente que sale a la calle y necesita descansar en su trayecto, tiene cabida gente que sale y le gusta pararse a hablar un rato con la gente que se encuentra, tiene cabida niños que puedan jugar tranquilamente en las calles y un largo etcétera que podríamos nombrar. Entonces se trata de generar espacios de socialización, ¿vale?, del espacio público. Tiene que ser soluciones basadas en la naturaleza para mejorar el bienestar humano. Parece que queremos mucho a los árboles, pero también nos molestan, nos estorban, ¿vale? Entonces tenemos que cambiar esa percepción, porque el arbolado es un elemento estructural por excelencia en el espacio libre urbano. Entonces, bueno, pues tenemos que tenerlo en cuenta, así como podemos apoyarnos en otros recursos como la arquitectura verde. Pues bueno, en la arquitectura siempre lleva implícito un concepto de confort que pues normalmente no llevamos al espacio público, y creo que estaría interesante trasladar ese concepto de confort al espacio público. De esta manera la OMS recomienda, así bueno, genéricamente, unos 9 metros cuadrados de espacios verdes por persona, como una condición, digamos, mínima para que sea óptima, ¿no? Podríamos llegar a 10-15 metros cuadrados por persona, siendo algo maravilloso. Incluso, bueno, hay apuestas muy ambiciosas de 50 metros cuadrados, que ya ahí creo que bueno, es mucho, ¿no? Pero bueno,
no solamente se trata de tener zonas verdes, sino de que estén bien situadas, que estén bien programadas, y para esto también establece pues un ratio de media hectárea que cada persona, cada individuo tiene que tener a menos de 300 metros de su vivienda, ¿vale? Para, digamos, pues alcanzar ese carácter de idoneidad. Vale, creo que me he saltado la diapositiva, he empezado a hablar y no he pasado la diapositiva. Bueno, aquí he puesto algún ejemplo, como es ese edificio en Shanghái, que es el edificio de los 1000 árboles, y bueno, pues es un pequeño ejemplo de arquitectura verde. Y ya os digo, el árbol no es un problema, sino todo lo contrario, es la solución. Por lo tanto, necesitamos estrategias para ciudades más verdes que pueden consistir en incrementar los metros cuadrados de zona verde por habitante, los ratios, priorizar en los diseños urbanos el empleo de la naturaleza y soluciones basadas en la naturaleza, integrar vegetación en la arquitectura, como hemos visto ahí, y bueno, es muy importante también la recuperación de espacios degradados existentes. Entonces, bueno, entramos ya en un tema así un poco más feo, ¿no? Que es la planificación urbanística, porque para conseguir este modelo de ciudades, pues claro, necesitamos herramientas. ¿Y qué herramientas tenemos? Bueno, pues hay muchas herramientas. Para empezar con esta gestión, yo marcaría tres puntos muy importantes, tres pilares muy importantes para diseñar estas ciudades, ¿no? Necesitamos, por un lado, ideas claras y decisiones políticas para iniciar el proceso, mantenerlo y llegar al objetivo, ¿vale? Los políticos... ¿Hay algún político? ¿Si acaso? No, vale. No voy a decir nada malo, no os preocupéis. Los políticos tienen que ser valientes, tienen que saber tomar decisiones para contrarrestar las resistencias que hay por parte de la ciudadanía y los miedos a los cambios y a no ver resultados inmediatos, ¿vale? Entonces, ese es uno de los pilares importantísimos, por no decir casi el más importante, que tiene que empezar por decisiones políticas, ¿vale? El segundo punto importante es que estos responsables políticos, digamos que se examinan cada 4 años. Entonces, ¿qué pasa? Que si no se tiene previsto con antelación estas actuaciones y no se realizan dentro del primer año de mandato o enseguida, pasan 4 años y ¿qué pasa? Que estas modificaciones y estas transformaciones suelen ser a largo plazo, no se ven resultados inmediatos y eso a la ciudadanía le crispa pues porque no ve, entonces no ve nada y pues no han hecho nada y llegan los 4 años y entonces pues bueno, pues oye, la gente vota y tiene que votar. Entonces, bueno, al final esto lo que provoca es que se queden en buenas intenciones por el camino y no llegue a nada. Porque luego pasa también muchas veces pues que entran otros partidos y cada uno pues a lo mejor no tiene el mismo criterio, no se unifican criterios y eso es muy importante también, que se unifiquen criterios y que bueno, se pueda seguir una línea de actuación a largo plazo. A estos 2 pilares hay que añadir la gestión integral y transversal por parte de políticos y personal del ayuntamiento. No solo los técnicos, urbanistas, arquitectos, ingenieros, por todos los departamentos, ámbito social, deportes, cultura, el tema económico, todos los departamentos del ayuntamiento tienen que estar unidos, trabajar en la misma dirección, en equipo y vencer los contrapesos internos y los compartimentos estancos que a veces existen y que eso pues al final pues hace que sea más difícil, ¿no? Trabajar en una misma línea. Y para rematar todo esto, y muy importante, la participación pública. Cuando el vecindario acaba haciendo suyo un proyecto, es un triunfo asegurado. Un triunfo asegurado. Pero hay que tenerlo en cuenta, hay que darle participación y bueno, y digamos que todos estos pilares tienen que trabajar a la vez y unidos, porque si no, pues bueno, o no sale adelante o sale de aquella manera y a lo mejor pues no es la adecuada. Entonces, bueno,
en estos momentos yo creo que los ayuntamientos, y este en concreto, bueno, está empezando a comprometer con estos reconocimientos a los árboles como un recurso espacial para el planeamiento y para la gestión urbanística. Tenemos ejemplos que luego comentaré, algún ejemplo. Y bueno, y fomentar técnicas y normativas de protección, pues por ejemplo, inventario, que me consta que ya se está trabajando sobre un inventario de árboles. Bueno, desarrollar mecanismos para cuidar nuestro entorno y nuestras decisiones y estas actuaciones que se van a hacer para transformar la ciudad en una ciudad con más calidad de vida. Por otro lado, vamos a ir profundizando un poco más. Una vez que tenemos estos pilares formados, tenemos que empezar a actuar. ¿Y qué maneras, qué herramientas manejamos? Bueno, tenemos una serie de instrumentos de planeamiento que nos ayudan a esta transformación. Bueno, tenemos dos conceptos a tener en cuenta, yo creo, que es la regeneración urbana integral y la renaturalización urbana. Que la regeneración lo que intenta con estas políticas e instrumentos es mejorar la calidad de vida y que todo el mundo tenga derecho a una calidad de vida urbana, ¿vale? Y luego está la renaturalización urbana, que lo que trata es de transformar los espacios verdes, tanto existentes como, bueno, pues generando otros y bueno, está encaminado un poco también pues a mejorar las condiciones de salud, ¿vale? Que es muy importante lo que repercute los espacios públicos. Aquí mi compañero Marino también ha comentado algo respecto a esto que voy a decir ahora, que no se trata simplemente de ampliar zonas verdes. Venga, cojo el mapa y pinto zonas verdes. Venga, aquí hay un hueco, zona verde, hay un hueco, zona verde. No, hay que crear zonas verdes, pero hay que saber cómo hay que hacerlo. Hay que hacerlo bien, hay que hacer un estudio. Si aquí interesa césped, si aquí interesa otro tipo de árbol, hay que ver qué árbol, que sea el adecuado. No es tan fácil como coloco una serie de piezas de árboles. No, va mucho más allá de eso. Bueno, tenemos diferentes instrumentos de planeamiento a nivel municipal, planes directores, planes estratégicos, planes parciales, el plan general, estudios de detalle, planes de mejora urbana. Hay varios instrumentos que nos ayudan. En concreto, pues podemos hacer mención a los planes específicos de espacio público, que digamos que son planes transformadores pues para adaptarse a las nuevas necesidades y a lo que demanda pues la sociedad y el medio ambiente y todo esto que estamos tratando. Sí es verdad que los instrumentos de planeamiento son indefinidos, no están regulados en la mayoría de la legislatura autonómica, no regula una fecha de caducidad. Pero esto no quiere decir que sean inflexibles, que sean rígidos y que no se puedan modificar. Se puede modificar mediante pues, muchos de estos instrumentos o simplemente pues, con modificaciones del plan general. Tenemos el caso de Barcelona, que aprobó el plan general en el año 1976 y lleva más de 1.200 modificaciones a día de hoy. Y bueno, yo creo que ahí está. Entonces, bueno, lo que quiero decir con esto es que no hay impedimento, o sea, no puede ser un impedimento que es que tengamos un plan general más o menos nuevo o que no, o sea, hay herramientas, las hay y está demostrado porque hay ciudades que lo han hecho así, con lo cual, bueno, pues se puede perfectamente. Hay planes específicos de espacio para las zonas verdes, bueno, pues que trata pues todas las especies, el paisaje urbano, las zonas verdes, la accesibilidad. Bueno, esto va a pasar un poco por encima porque bueno, son definiciones que bueno, están escritas. El plan de movilidad sostenible y espacio público, que bueno, ahí abarca un tema más extenso, pero que siempre tiene un protagonismo los espacios verdes, espacios naturales y espacio público. Planes directores de zonas verdes, planes de calidad del paisaje urbano. Bueno, tenemos, hay un plan director en Gran Canaria, en las Palmas de Gran Canaria,
que, bueno, es un buen ejemplo, porque se va a desarrollar en 10 años y, bueno, pues tiene bastantes actuaciones y tal, y se está desarrollando y está llevándose a buen puerto. La verdad que es un buen ejemplo. Bueno, tenemos eso, la revisión del plan general. En caso de que no se pueda apostar, pues como hizo Barcelona, pues se pueden hacer modificaciones, porque los planes generales a veces distan mucho de las necesidades actuales, pues porque duran en el tiempo y las necesidades van cambiando. Incluso a veces, pues bueno, no se adaptan, a veces ni siquiera al momento en el que se redactan, ¿no? Bueno, las leyes establecen, la ley del suelo en concreto y rehabilitación urbana establece unas obligaciones, unos derechos, unos deberes, que voy a pasar así un poco por encima para que sepamos que existen y bueno, pues oye, utilizarlos en caso de necesidad. La participación ciudadana no es un derecho, sino que es un deber, es un mecanismo esencial para que esto funcione, ya lo he comentado antes, que me parece súper importante, y además para conseguir una transformación de la ciudad con transparencia, con equidad y con sostenibilidad, ¿vale? Bueno, pues tenemos las obligaciones del planeamiento, que son la transparencia, el acceso a la información y la participación ciudadana, ¿vale? Eso es lo que el planeamiento pues tiene que ofrecer, pues un acceso a que todo el mundo pueda acceder a la información y que la ciudadanía pueda participar. Hay unos deberes de la ciudadanía que son genéricos: respetar el medio ambiente, cumplir los requisitos y las condiciones de la legislación sujeta a actividades molestas, insalubres, nocivas, etcétera. Respetar las infraestructuras y los servicios urbanos y preservar el paisaje urbano. Vale. Tenemos los derechos de la ciudadanía. Vamos a pasar, derechos de la ciudadanía, que están la participación. Una vez más, creo que lo he repetido ya unas cuantas veces. También tienen derecho a hacer alegaciones, a presentar alegaciones, y tienen derecho a que la administración les conteste esas alegaciones, ¿vale? Javier García Bellido, un arquitecto urbanista bastante destacado en el urbanismo español, abordó el concepto de ordenación urbana subordinada al interés particular. Y claro, no puede ser, o sea, el planeamiento urbano tiene que enfocarse al interés general, y eso ha sido uno de los problemas, que podemos encontrar en los planeamientos actuales. A veces prevalecen los intereses privados frente al interés general, y los sistemas generales, que ahí está el espacio público en los sistemas generales de la ciudad, son básicos para el diseño y para el funcionamiento sostenible de la ciudad. Entonces necesitamos mecanismos que regulen esos temas y que aseguren que las decisiones urbanísticas benefician a la comunidad y no a los particulares. Bueno, luego tenemos unos objetivos del planeamiento que, claro, tenemos un problema. Hay que actuar sobre toda la ciudad, no basta con actuar sobre zonas concretas de la ciudad, tenemos que actuar de manera general en la ciudad. Entonces, ¿qué pasa? Que estas planificaciones suelen ser a largo plazo, no se ven resultados inmediatos. Hay que cambiar normativas, hay que desarrollarlas. Entonces, tienen que existir estas planificaciones a largo plazo porque son fundamentales para el desarrollo sostenible y duradero en el tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Ir metiendo acciones a corto plazo, para que hasta que se lleguen a ver los resultados finales se puedan ir viendo pequeñas modificaciones, pequeñas intervenciones y pequeñas dosis de que la ciudadanía también sea capaz de ver que empieza la transformación, porque si no, pues estos cambios suelen ser a largo plazo. Entonces, es interesante las acciones a corto plazo, en el que incluso podemos invitar a la ciudadanía a que participe como comunidad en esas transformaciones. Y aquí menciono una frase que creo que también lo ha mencionado antes: el árbol no es un elemento decorativo como tal, sino que es un elemento básico para hacer un paisaje urbano habitable. Y miro a mi compañero. No quiero decir, no excluyo la belleza, que me parece muy interesante tener ese dato en cuenta, y además quedaría para un poco de debate así controvertido, pero
Es verdad que mucha gente, claro, es muy relativo lo de la belleza, ¿no? y que tal, pero es que el árbol puede ser un elemento fundamental en la ordenación urbana. Y por supuesto sin perder la belleza, claro, eso creo que va de la mano. Entonces, bueno, en esta línea las Naciones Unidas fijan 17 objetivos de desarrollo sostenible, en los que bueno, pues, se tienen en cuenta en la Agenda Urbana 2030, y digamos que en estos aspectos afectaría pues, el 3 y el 11, el ODS 3 y 11, que son los relativos a la salud y a las ciudades sostenibles. ¿Vale? Vamos a ver algunos ejemplos. Puntualizo que estos ejemplos son desde el punto de vista de gestión urbanística. Yo sé que puede haber, bueno, lo digo por alusión a Madrid-Río, que voy a hacer más adelante, que sé que a lo mejor hay algún árbol que no está bien puesto, pero yo me refiero a en cuanto a iniciativas, gestión y bueno, incluso objetivos de transformación que están latentes y que se ven, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos el Anillo Verde de Ponferrada en primer lugar, porque me parece muy importante destacarlo, la labor que se está haciendo. Creo que es un punto de inflexión muy importante en Ponferrada para empezar a trabajar de manera seria y eficaz hacia una ciudad sostenible. Bueno, ya sabéis, creo que todos en qué consiste el Anillo Verde, entonces no lo voy a explicar porque, bueno, yo creo que lo sabéis. Bueno, luego hay una actuación en el río Sil que se van a ampliar con una senda de longitud de 400 metros y 3 metros de ancho, y bueno, que va con unas bandas verdes y bueno, se van a hacer una serie de actuaciones ahí que también se van a sumar a otras pequeñas actuaciones que se pueden hacer. En España hay normativas que te permiten usar solares vacíos, y esto también ha salido antes, temporalmente para beneficio comunitario. Hay ciudades, Zaragoza, Barcelona, el País Vasco, Valencia, hay un montón que ya lo tienen incluido. Y me parece muy interesante, y creo que habría que tener en cuenta porque siempre sumaría. Bueno, jardines interiores de manzana, fachadas verticales. Aquí tenemos un plan en Francia, un plan local de urbanismo intercomunal en el área metropolitana de Rennes, en Francia, donde interviene la salud pública, el servicio de salud pública, y establece unos vectores de salud para el desarrollo del planeamiento. Y bueno, me parece importante porque hay que darse cuenta que estamos hablando de salud, de lo que influye el desarrollo urbano en nuestra salud. Tenemos la calle María Díaz de Haro en Bilbao, que es una intervención que se hizo en una avenida, se redujo a un solo carril, como veis ahí, y se generó en el resto de la avenida pues un espacio bastante amable para el peatón. Hay que señalar que para hacer estas intervenciones se requieren obras, y las obras requieren tiempo y a veces pues nos molestan las obras, pero bueno, tenemos que intentar concienciarnos de que las obras son necesarias, y pasar un periodo incómodo es necesario para luego tener los resultados y poder disfrutar del resultado de esas obras. Como muestra de amor a los árboles, por supuesto, nuestra glicinia de Ponferrada, que creo que es un ejemplo maravilloso. Árbol Man, tenemos también, bueno, pues un árbol ahí, ¿qué tal? Madrid-Río como actuación general, ¿vale? Bueno, paso muy por encima. En conclusión, y ya acabo, el diseño urbano como visión de futuro. Tenemos que pensar en el futuro, que los árboles no pueden ser considerados como un obstáculo, sino como árboles, como elementos esenciales para el desarrollo, y hago un poco de recapitulación de todo. Tenemos que apostar por ciudades concéntricas, ciudades compactas, para favorecer pues la salud principal, que es lo que y los espacios verdes. Y no se trata de hacer un espacio más agradable, el espacio urbano, sino se trata de hacer un espacio realmente habitable y, en definitiva, un sitio donde merezca la pena vivir. Imaginaros una ciudad donde los árboles no son solo decoración,
sino el corazón pulsante que da vida a nuestras calles. Una ciudad diseñada para las personas, no para los coches. Este es el futuro urbano que estamos construyendo hoy y que queremos construir, y que sin duda será uno de los mejores regalos que podríamos dejar a otras generaciones. Y ahora acabo con otra pregunta. ¿Estáis listos para ser parte de esta transformación urbana? Muchas gracias. Muchas gracias, Candela. Bueno, pues continuamos con María Valdiño, que invitamos a subir al estrado. María también es arquitecta y paisajista. Funda en 2019 un despacho llamado Paisaje en Galicia, desde donde desarrolla proyectos de espacio público, estrategias de renaturalización y ordenación del territorio, y ella combina la práctica profesional con la docencia en universidades nacionales e internacionales, como la Universidad de Virginia en Estados Unidos. Además, su obra ha sido galardonada con el Premio Nacional de Arquitectura en Sostenibilidad y Salud, y es reconocida a nivel europeo por la Federación Internacional de Arquitectos del Paisaje. Y bueno, pues estaba preparándose María, pues... Vale, da igual. No sé si te... Sí, lo tengo. Bueno. Vale, normalmente hablo como una locomotora, entonces intentaré ir todavía un poco más rápido para que me dé tiempo. Hazlo a gusto, o sea, vamos muy bien de tiempo. Vale, perfecto. Perfecto. Vale, perfecto. Bueno, probablemente tocaré muchos de los temas que se han tocado ya por la mañana, y ya puntualizo que no soy tan experta como la mesa que hemos tenido anteriormente, pero sí es importante, y seguida de la comparecencia anterior sobre cómo integrar desde el planeamiento esta nueva visión, esta necesidad de integrar la visión verde en nuestras ciudades. Vale. Es importante también explicar cuál es la experiencia desde el barro, quiero decir, desde llevar a cabo proyectos de espacio público, llevar a cabo iniciativas que en realidad que cambian la realidad de nuestras ciudades y de nuestros entornos. Y la verdad es que existe algo inherente en el ser humano que es independiente, que seamos de aquí, que seamos de Shanghái, de Ponferrada, del Rosal, de Madrid o de Barcelona, y es que cuando nosotros ponemos los pies en una superficie vegetada, nos ponemos descalzos sobre la hierba, nos sentimos bien. Y esto es así, ¿no? Los japoneses le llaman baños de bosque. Nosotros, inherentemente, como probablemente, no sé cuánta gente habrá aquí de Ponferrada, supongo que la mayoría, ¿no? O los que somos de Galicia, tenemos el verde muy próximo, no lo valoramos hasta que nos mudamos a una gran ciudad, como viví yo 7 años en Barcelona o ahora en Madrid, en la que a veces tocar un poquito de hierba parece algo como prácticamente imposible, ¿no? O casi abrazar un árbol, porque muchas veces lo que abrazamos son pequeños bonsáis, que es lo que nos dejan colocar en las ciudades, ¿no? Y es que no puedo seguir hablando sin mencionar, por supuesto, a Francis Salé, que ya él, en su guía del buen uso de los árboles, proponía 10 mandamientos, que simplemente voy a leer por encima para que sepáis, o para que hagamos un ejercicio de cuáles de estos 10 mandamientos se practican hoy en día en cuanto a la relación que tenemos con los árboles, ¿no? Ya el primero, de respeto, que dicen que son tan seres vivos como nosotros, o mejor, que son nuestros protectores. Yo esto se lo podría haber comentado a cualquier vecino que se queja cada vez que planteo un árbol en su calle o en su plaza, pero vamos, lo del respeto y la igualdad entre árboles y personas, la verdad que le trae bastante de un pie. Y luego la anticipación, que tiene también que ver con lo que comentaba Candela antes, que yo me parece que trabajo en urbanismo, me parece inimaginable que antes de planificar
un nuevo edificio o un nuevo barrio, primero se planifiquen los espacios verdes. Bueno, esto me parece que estamos a años luz, ¿no? Sería, vamos, algo novedosísimo. Y la competencia, que es muy importante, y sobre todo habiendo escuchado mesas como las de la mañana, en las que nos tenemos que rodear de verdad de gente especialista para decidir y elegir las buenas especies que debemos de plantar en nuestros espacios para que funcionen, para que no sean o no supongan un riesgo para las personas, que es algo que nos están haciendo creer últimamente, ¿no? Claro, como los árboles se caen, pues claro, a ver, es que todos hemos hecho carreras de sacos, y es que igual si nos ponen un alcorque de 30 centímetros por 30, como aquello que hacíamos, pues es que igual mantenernos de pie es un poco complicado, ¿no? O si en equilibrio me mantengo así y me sacas este brazo, pues es que igual me voy a caer para un lado. Quiero decir que al final necesitamos gente formada, gente que sepa bien de qué material estamos hablando para poder integrarlo en nuestras ciudades. Y luego, pues temas como de modestia, que aquí ya ni voy a entrar porque vamos, honestidad, no violencia, civismo, protección y gratitud. Imaginaros lo lejos, ¿no?, que estamos hoy en día de estos 10 mandamientos que comentaba Francis Alé hace muchos años, ¿no? Pero lo cierto es que en este esquema cutre que hice una vez para una conferencia, pero la verdad que lo repito mucho porque es bastante visual, a los árboles les debemos muchas cosas, ¿no? Aparte de todos los valores ecosistémicos que nos aportan, y que es una frase, ¿no?, una palabra, valores ecosistémicos, que ahora se está dando en todos los indicadores que calculamos de ciudades y de nuevos planes, no es nada más que pues ayudar a la reducción de la temperatura y de la isla de calor, gestionar también nuestra agua de lluvia, nuestras escorrentías, recuperarla incluso en algunos casos a través de los espacios que se reservan para los árboles, pero también mejoran nuestra biodiversidad, es decir, probablemente la manzana o la polinización que se produce en un cierto sitio es muchísimo mejor cuando a través de los árboles que intentamos introducir en nuestras ciudades mejoran estos conectores ecológicos, ya sin mencionar que rebajan los niveles de estrés, mejoran nuestra salud, nos aportan espacios para desarrollar actividades al aire libre, o también equiparan un poco el daño que nos hacen todos los humos que proceden de vehículos y de otros medios de transporte, ¿no? La relación que hemos tenido a lo largo de la historia con los árboles, lo cierto es que lejos de estos 10 mandamientos es cuanto menos devastadora, ¿no? Es que parece que al final nosotros somos como una especie de apisonadora que se va extendiendo, ¿no?, y vamos como boom, arrasando todo lo que se encuentra a nuestro alrededor. Imágenes de la selva del Amazonas como esta, o como la deforestación, tanto para el crecimiento de las ciudades como para satisfacer nuestras necesidades en cuanto a la producción agrícola, que no olvidemos también que es una transformación del territorio. Y como esta última imagen, que también es una imagen a satélite de Santiago de Chile, casi lo que nos hace no llegar hasta arriba es que sería prácticamente inhabitable esta montaña, ¿no? Pero la verdad es que la relación que hemos tenido con estos elementos ha sido casi de intentar conquistarlos y domesticarlos, que es lo que nos gusta, ¿no?, tener todo bajo control. Y imágenes como esta, que es desde la Serra de Collserola de Barcelona, ¿no?, pues empiecen a cambiar y dejemos de ver la ciudad, ¿no?, el verde como aquel umbral que es imposible que penetre en nuestra ciudad. Y pongo Barcelona aquí en esta imagen porque en realidad es uno de los ejemplos en los que tenemos una densidad muy densa, que además está confinada por 4 elementos naturales, que es el Mediterráneo, el Llobregat, el Besós y la Sierra de Collserola, o sea, una ciudad que es muy compacta, pero sí es cierto que pese a esta compacidad que tiene este tejido urbano, sí se están desarrollando políticas para conseguir mejorar los corredores verdes y la integración de la naturaleza en la ciudad. Conocemos poco los árboles en general. Yo, que trabajo con ellos, siempre digo que los conozco muy poco. Y en general
las personas que deberían demandar que se planten árboles en sus calles y en sus plazas, en muchas ocasiones los desconocen más, y al final el miedo nos hace que no conozcamos sus estructuras, no sepamos cómo crecen, no sepamos que hay muchísimas variedades y portes arbóreos que pueden darnos soluciones a diferentes casuísticas urbanas, ¿no? Porque al final estudiar la estructura y el crecimiento de un árbol nos va a beneficiar con un montón, con un aporte de biodiversidad y, como comentaba antes, de valores ecosistémicos dentro de nuestras ciudades, que nos ayudan y nos ayudarán a mejorar y a paliar además los efectos inminentes de estos cambios climáticos, que no hace falta que lo diga porque los estamos viviendo día a día con los cambios de los regímenes de lluvias, los aumentos de temperatura, etcétera, etcétera, ¿no? Justo ayer en Galicia estábamos comentando en otro foro que decían: si tenemos los embalses a rebosar, si es que estamos sobrados de agua, y yo, ya, estamos sobrados, pero no tenemos, por ejemplo, cultura de ahorrar agua, y luego pasa que estamos 6 meses en verano que no llueve nada, cuando esto no pasaba nunca. Entonces, que ahora mismo estén todos los embalses a rebosar y que tengamos que abrir las compuertas no quiere decir que en verano no vayamos a tener sequía, porque ha pasado exactamente lo mismo el año pasado y la tuvimos. Y si tenemos sequía en Galicia, vamos, ya entonces en el resto de la península ni me lo imagino. Podemos estudiar también a nivel urbano, sobre todo, cosas que esto lo hacemos mucho los arquitectos, que es como nosotros estudiamos para medir con nuestro cuerpo las cosas, ¿no? En la carrera medimos con la palma, estos son 10 centímetros, estos son 20, ¿no? Entonces tendemos a equilibrar y medir todo con relación en nuestro cuerpo para ver cómo lo percibimos. Pues lo mismo hacemos con los árboles, ¿no? También podemos generar, conociendo el porte, la estructura, si son multitroncos, si no son, si tienen copa parasol, si tienen la copa fastigiata. Podemos estudiar todas las cualidades que nos puede aportar un árbol a nivel estético y a nivel funcional en relación con nuestro cuerpo, y a partir de ahí proyectar e integrarlos en nuestros tejidos de las ciudades, ¿no? Convivir es posible, es posible. Si lo consiguió James Corner en Nueva York, encima de una vía de tren, vamos a ver, con unos espesores de tierra que a veces casi hasta da miedo, pero si él consiguió generar lo que hoy en día es un corredor verde elevado, con esta sección integrando todos estos elementos verdes que lo que hacían era generar una continuidad en uno de los tejidos urbanos más densos que hay en el mundo, yo creo que nosotros podemos, ¿no? Esta es una imagen tomada dentro de este corredor. Jugaba con áreas donde podía plantar más y áreas donde podía plantar menos, pero cualquiera diría que esto es en un sitio elevado. Recordemos la sección que acabo de enseñar. Es exactamente una imagen tomada desde ahí en primavera, ¿no? Y claro que se puede. Podemos hacerlo en paseos, pero también tenemos la oportunidad, y por eso digo que hay mucho futuro en esto, y creo que aquí hay mucho estudiante, por eso digo que hay mucho trabajo por delante y tenemos que estar muy concienciados, porque tenemos infraestructuras y demandas de infraestructuras en las ciudades como parques. ¿Por qué no podemos hacer un parque infantil que sea drenante y que esté lleno de vegetación? ¿Nos gusta más jugar en un elemento como este o jugar en un elemento con, yo no sé ni cómo se llama el pavimento este que ponen, ni el caucho? No lo sé porque jamás es que ni lo contemplo nunca, y cuando me lo dicen digo, pues no lo hago, ¿sabes? Ni de broma. Entonces, podemos integrarlo. ¿Es posible integrar otro tipo de parques en nuestras ciudades? Claro que es posible. Este parque está entre 2 bloques de edificios en Rusia, ¿vale? Y fijaros los ambientes, las atmósferas interiores y exteriores que se crean, y además es que tenemos árboles de alineación de calle cuando estamos con la calle, y luego jugamos con otro tipo de vegetación que combina arbustivas, multitronco, para crear otras atmósferas interiores donde casi aquí parece que no estamos ni en el interior de una ciudad, ¿no? Y todo esto combinado evidentemente pues con un mobiliario, con unos pavimentos permeables, que al final casi parece que estamos en medio de un bosque y no en el centro de una ciudad. Fijaros en esta foto. Es alucinante, ¿no?
Y también tenemos la oportunidad de integrar la vegetación en plazas. Esto es una renovación de una plaza histórica que tenía... bueno, en Copenhague nos llevan un poquito de ventaja siempre, ¿vale? Porque allí siempre les gusta mucho hacer estas cosas, ¿no? Pero esta plaza tenía unos problemas de inundabilidad tremendos y entonces lo que hicieron fue desmineralizar, es decir, sacar lo máximo posible el pavimento impermeable para dejar que los grandes árboles que ya existían tuviesen espacio para desarrollar sus raíces y generar todos estos espacios. Y allí donde no se podía conseguir, plantaban algunos parterres con mucha densidad para crear esta especie de bosquetes interiores, ¿no? Otro ejemplo, no hace falta que todas las plazas sean hiperdensas, ¿no? Este es un ejemplo de una plaza en la que en realidad pues, se coloca el árbol como un elemento monumental otra vez, del que alrededor suceden cosas, la gente se vuelve a sentar, etcétera, etcétera, ¿no? Que también tenemos como el árbol aislado como elemento monumental, que es muy importante y que puede participar también de nuestros espacios, ¿no? Pero claro, lo real es que nosotros veníamos de convivir con esta naturaleza, ¿no? Yo siempre pongo esta imagen que es en la Praza do Campo, en Burgueira, no lo puedo llamar ni pueblo, son 7 casas que hay allí en medio del monte, en Galicia, y me encanta porque me la dejó un vecino, y es que esto es, bueno, me sale en gallego, Sobreira, Quercus, Alcornoque, ¿no? El Suber. Es un alcornoque que estaba siempre, era el árbol que era el centro de la plaza, ¿no? Y entonces siempre todo se hacía en torno al árbol. Cuando había fiesta se colgaban las guirnaldas en torno al árbol. La procesión de la Virgen daba un círculo alrededor del árbol y bajaba a la iglesia, ¿no? Y es como este árbol era el que generaba la plaza. Las plazas las generan muchas cosas, las generan pues muchas veces elementos religiosos como cruceros o petos de ánimas, ¿no? O incluso cruces de caminos, pero en muchas ocasiones también un árbol monumental ha llegado a generar un espacio plaza como es este caso, ¿no? Y el caso es que veníamos de convivir, estas son imágenes de la plaza del ayuntamiento aquí, veníamos de convivir con la naturaleza hasta que sufrimos una serie de modificaciones, probablemente por diferentes modas que tuvieron mucha influencia, tanto los jardines franceses en esta domesticación de la naturaleza para generar estos jardines más ordenados, y hasta que nos molestaron todos estos jardines, ¿no? Pasamos como de tener aquellos árboles a tener parterres, hasta que nos molestó, como bien comentaba mi compañera, nos molestó porque girar entre árboles para un coche es muy complicado. Entonces pues nos molestó y nos dedicamos a esplanar prácticamente, impermeabilizar todos nuestros espacios con la llegada del coche, ¿no? Casi es imposible de imaginar la Plaza Mayor de Madrid en la primera imagen. O sea, de lo que es hoy en día, fijaros, yo casi me la puedo imaginar más en la segunda imagen, porque hoy sigue siendo impermeable, pero está llena de terrazas, ¿no? Casi la tercera imagen sería el turismo, que ojo con el turismo también, ¿no? Tendríamos como nuestro bosque, llegó el coche. Y casi yo creo que dentro de unos años en este congreso, allá en la 37 edición, vendrá alguien y dirá, y llegó el turismo y está todo lleno de terrazas, ¿no? O sea, será la tercera imagen, ¿no? Pero nos parece casi imposible imaginar la primera, pues es real y fue, y no pasa nada, no había ningún daño a los edificios monumentales de la Plaza Mayor, ¿no? Y aquí tenemos otro ejemplo de la Plaza de la Encina cuando estaba repleta de coches también. Pero ¿hacia dónde vamos? Lo cierto es que tanto las demandas de la sociedad, y ya no las empiezan a crear ciertas voces que reclaman la necesidad de integrar árboles en las ciudades. Yo casi más creo que salga de nuestra propia apetencia, creo que es porque estamos empezando a vivir unos regímenes de lluvia muy intensos, unas olas de calor muy altas,
plantas, y etcétera, etcétera. Es decir, yo este verano he pasado, bueno, igual también es porque estaba embarazada como una bola el mes de agosto, pero me he pasado 2 tardes en mi casa en Galicia que no me podía ni mover, y yo, vamos a ver, cómo viven en Sevilla. Me parecía casi, o sea, como lo hacen a las 5 de la tarde, ¿qué pasa aquí? Pues claro, ¿hacia dónde vamos? Pues vamos a intentar mitigar todos estos efectos del cambio climático en nuestras ciudades. ¿Y cómo tiene que ser? Pues integrando y dejando espacio para que desarrollen nuestros árboles, ¿no? Os decía que iba a poner el ejemplo de Consell de Cent en Barcelona, de mis compañeros de cierto estudio, con las que me llevo muy bien además y me encanta todo lo que hacen, pero sí es cierto que tendemos a dejarle espacio a los árboles, a que nuestras ciudades sean más vivas, y que nuestras ciudades sean más vivas, como lo ponía en el esquema este que le llamo yo mi esquema cutre del árbol, es que estos espacios vegetados mejoran nuestra calidad de vida, y ya no es que mejoran, es que nos hacen sentir mejor. Entonces la gente sentada debajo de un árbol está mucho mejor que sentada debajo de una pérgola, y esto es así. Si es vegetada, aún bueno, pero una pérgola sin vegetar ya no, prefiero que me planten un árbol, por favor. Para finalmente también crear itinerarios más seguros en los que el coche sabe que ese no tiene esta prioridad sobre el peatón, sino que el peatón recupera la prioridad sobre el espacio público de la ciudad, que no olvidemos que es un derecho. Secciones como estas en las que digo volvemos porque esto ya se hizo hace muchos años, pero se vuelve a empezar a dibujar la sección, el árbol, cómo se recoge el agua, cómo se permeabiliza el suelo, y evidentemente tiene que haber espacios minerales en las ciudades. No podemos, o sea, sería si yo dijese aquí que vamos a volver a que nuestras ciudades sean de tierra, no es una realidad, pero sí es cierto que se puede convivir y que hay muchos tipos de pavimentos, incluso con junta drenante, más permeables, menos permeables, que además mejoran alrededor del árbol el intercambio de oxígeno, etcétera, etcétera. Es decir, que muchas veces tendemos a pensar que con dejarle el alcorque al árbol ya está. No, hombre, el árbol está mucho más contento si puede desarrollar todas sus raíces y todos sus hongos pueden hablar. Si hay un topo ya ni te cuento. Quiero decir que estaría muy bien, pero bueno, estamos lejos de conseguir esto en nuestras ciudades, ¿no? Pero también se puede hacer en una escala más pequeña. ¿Tengo 10 minutos para explicar esto? ¡Buah, perfecto! Entonces, esta es una plaza muy pequeña, que os voy a poner un ejemplo, que es en Redondela. Redondela debe tener 25.000 habitantes en Pontevedra, ¿no? Y el encargo, la situación actual es esto. Redondela está en el fondo de la ría de Vigo, ¿vale? Y todo esto que veis aquí en azul pues son las dinámicas inundables que tenía pues ahora mismo el río Albedosa con sus afluentes. Y el proyecto estaba aquí. Toda esta área se había rellenado, ¿vale? Todo esto que veis aquí en azul claro hoy en día está construido, todo esto está construido y nuestro proyecto estaba aquí. Entonces, claro, nos pedían que creásemos una plaza, que mejorásemos la sección de la calle, etcétera, etcétera. Pero teníamos en realidad muchos problemas de inundabilidad. Fijaros además, en azul están las aceras. O sea, fijaros, para la accesibilidad de esto, ¿cómo era? La discontinuidad de que no podía llegar de aquí al final de la calle por una acera. O sea, iba directamente por el asfalto. Y que aquí, que es donde estaba la capilla de Santa Mariña, hasta aquí, hasta este borde, era hasta donde llegaba el mar. Hoy en día ya no llega, hay un montón de rellenos, ¿no? Entonces aquí nos encontramos a 4 metros sobre el nivel del mar, en este punto, y aquí arriba nos encontramos a 35 metros sobre el nivel del mar, con lo cual es una calle muy en pendiente en la que tenían muchísimos problemas, y era que, claro, cuando la marea estaba alta, las aguas, el nivel de agua freático tiraba, y coincide con lluvias en Galicia, que suele pasar bastante a menudo, toda esta área de aquí se encharcaba, ¿no? Y entonces nos pedían que resolviésemos la plaza. Y con las diversas sucesiones, este espacio que era aquí, que era donde estaba la antigua Fonte de Mouro, que se encuentra en este punto, era también una bajada natural de agua, era una escorrentía de la ladera, ¿no?
Con las transformaciones de los años 50, esta fuente se convirtió en esto, ¿vale? Y ahora vamos a ver fotos de cómo estaba esto urbanizado. Fijaros, abrir la puerta de tu casa y tener un coche. O sea, no hay acera. Abres la puerta y estás directamente en el vial. Fijaros la sección, la pendiente y cómo era el panorama de esta plaza que acabáis de ver la foto en la que estaba la Fonte do Mouro, que se le atribuyen como propiedades y tal. Pues yo no sé qué propiedades tendría la pobre Fonte ahora aquí enterrada en este mar de asfalto. Entonces la idea de este proyecto fue: vale, vamos a integrar vegetación en este sitio, vamos a crear una especie de jardín público, de patio interior de manzana, porque además era un sitio que era cul-de-sac, es decir, que aquí no tenía salida, nos quedaba esta plaza, y esta plaza era donde podíamos intervenir más. A lo largo del vial, como teníamos todas estas viviendas, no tenían salida por otro lado, teníamos que conservar el tráfico rodado y era muy complicado introducir vegetación, salvo en estos puntos que veis por aquí, en azul, donde intentábamos introducir, donde podíamos, algo de vegetación para que todo el proyecto tuviese una continuidad, ¿no? Y basándonos en esta sección. Esta era la sección. Lo que hacíamos era plegar con microtopografía, se verá mejor en la imagen siguiente, pero plegábamos un poco este plano que en la imagen parecía horizontal, ¿no? Con aquella pérgola que tenía de rotonda, plegábamos un poquito para ir recogiendo el agua terraza por terraza en estas jardineras en las que plantábamos los árboles, y hacíamos dos cosas. Por una parte, teníamos espacio para introducir la vegetación, y por otra parte conectábamos unas cajas con unos sistemas urbanos de drenaje sostenible para que en épocas de mucha lluvia pudiésemos recuperar esta agua y utilizarla para el riego, ¿vale? Que es lo que hoy en día se llaman SUDS, los sistemas urbanos de drenaje sostenible. Todo esto para evitar situaciones como las que se llevaban produciendo pues desde el año 2000 y que se habían producido también pues en el 94, etcétera, etcétera. Mediante esto, un estudio minucioso de la topografía en el que combinábamos todas estas flechas que veis aquí, son flechas de salidas de vehículos de garajes privados. Entonces, claro, la ejecución de esta plaza se convirtió en algo muy complicado, en el que intentábamos meter en estas lenguas grandes pavimento un poquito más permeable para los espacios estanciales, pero que teníamos que cumplir que por aquí pudiese pasar personas con movilidad reducida y los coches pudiesen entrar en todos sus garajes. O sea, era un proyecto muy complejo, pero se pudo y se hizo. Si veis, cuando hablo de microtopografía hablo de en realidad 2 líneas de adoquines, o sea, estamos hablando de 25 centímetros, pero claro, esta estrategia de plegar la topografía nos permitía generar pendientes laterales muy accesibles e ir recogiendo el agua en estas terrazas para que finalmente la planta resultante fuese esta, y que a través de nuestra plaza además conectásemos este espacio interior de manzana verde con el espacio que empezaba ya a ser de aquella ladera vegetada, ¿no? O sea, a través de nuestra plaza conectábamos además dos sistemas con árboles ya muy maduros, ¿no? Esto era al inicio de la obra, bueno, perdón, justo al terminar la obra, pero vamos a ver aquí imágenes más avanzadas en el tiempo de cómo al final toda esta combinación de vegetación, y aquí es muy importante lo que comentaba al principio, sobre todo con los vecinos, etcétera, etcétera, de combinar portes columnares con portes en parasol, dependiendo del espacio alrededor, para evitar las podas innecesarias arboricidas que muchas veces ocurren en las plazas y en las ciudades. Pues contar con un equipo técnico que estudie muy bien qué tipo de árbol se va a plantar muchas veces nos aporta o nos evita el generar este tipo de situaciones en el futuro, ¿no? Aprovechando esto también recuperamos la fuente que empezó a ser parte de la plaza con un pequeño estanque que recordaba un poco la fuente que había, y sin más, ya no me voy a extender más, una imagen más,
Decir que al final hay elementos en los que sí pudimos plantar a nivel de suelo, pero había otros espacios en los que teníamos sitio para plantar otro tipo de elementos como jardineras, intentar algún jardín vertical, un alcorque pequeño, pero todo suma, y al final cuando el proyecto lo que uno lleva en mente es vamos a intentar revegetar y mejorar la isla de calor y mejorar la capacidad de este sitio, todas las pequeñas estrategias van en línea y al final conseguimos que el proyecto funcione y tener imágenes como esta, ¿no? Empecé con Francis Allais, termino con Francis Allais, de lo bien que estamos todos sentados, como está ese señor mirando cómo los árboles en realidad se respetan entre sí y entre la misma especie parece que no se tocan entre las ramas, a ver si conseguimos nosotros en el futuro respetarlos también. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Continuamos con Ana García Berlanga, bióloga por la Universidad de Córdoba, máster en análisis, gestión y conservación de hábitats por la Universidad de Jaén. Silencio, por favor. Ha trabajado en el Comité Español de UICN y actualmente coordina el proyecto Anillo Verde de Ponferrada como técnico de la Fundación Naturaleza y Hombre. Bueno, primero muchas gracias por la invitación y bueno, poder formar parte del proyecto Anillo Verde de Ponferrada. La verdad que bueno, yo creo que es una lección para todos, ¿no? Ya con todas las charlas que han dado mis compañeros. Bueno, yo creo que esto es una conclusión, ya que estamos aquí en Ponferrada, de recoger todos estos conceptos e ideas y ver cómo se han llevado a cabo, bueno, pues la propia Ponferrada. Y como se llama el bloque Ponferrada Ciudad del Futuro, pues esta ponencia se cuestiona esto mismo. ¿Es Ponferrada una ciudad arbórea del futuro? Bueno, primero comentaros que el Anillo Verde de Ponferrada está impulsado por el Ayuntamiento de Ponferrada y por Fundación Naturaleza y Hombre. Y cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, en el marco del Plan de Recuperación, de Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea y Next Generation. También está cofinanciado, aparte de Fundación Biodiversidad, por el Ayuntamiento de Ponferrada. Bueno, yo vengo de Fundación Naturaleza y Hombre, voy a poner un poquillo en contexto acerca de lo que hacemos nosotros. Somos una fundación que llevamos 30 años funcionando, conservando la naturaleza, bueno, pues básicamente con restauración ambiental, conservación de la biodiversidad, custodia del territorio y también a través de la educación ambiental y la difusión. Los objetivos que tenemos son conservar el patrimonio natural y de las actividades tradicionales del ser humano, porque bueno, sí que podemos conservar la biodiversidad, pero sin olvidarnos de que también tenemos que ver la estrategia de cómo nos relacionamos los seres humanos con ella. También restaurar el ecosistema, recuperar especies amenazadas de flora y fauna, realizar labores de investigación científica, fomentar educación ambiental y también la parte importante de involucrar a la ciudadanía. Aquí he puesto un mapa donde bueno, muestro un poco los proyectos que tenemos actualmente. La mayoría sí que son en zonas de soluciones basadas en la naturaleza, de infraestructura verde y azul. Bueno, primeramente, ¿no?, el Anillo Verde de Ponferrada, luego nosotros tenemos sede en Cantabria, entonces aquí tenemos el Anillo Verde de la Bahía de Santander y un proyecto también muy chulo de la Bahía de Santander 2030. También en las zonas de la montaña, pasiega y oriental, tenemos un proyecto que se llama Bosques Flotantes, un poco de bioeconomía forestal y de recuperación de los bosques, porque bueno, hubo una deforestación histórica donde se talaron 1 millón de árboles. Entonces, bueno, poco a poco la idea es como ir plantando, ¿no?, y ir recuperando estos ecosistemas. Luego tenemos también proyectos en la zona transfronteriza entre Portugal y España, en el corredor biológico hispano-luso,
bueno, proyectos como ahí tenemos una reserva biológica de Campanario de Azaba, donde se hacen también todas estas estrategias de conservación. Luego, bueno, tenemos también aquí un proyecto que se llama Club de Fincas, la dehesa del oeste ibérico, que es sobre acuerdos de custodia. Y bueno, luego tenemos algunos proyectos internacionales también en la zona de Portugal, en África, en Argentina en la zona de Iguazú. Vale, ya entrando en sí en el proyecto, bueno, aquí un mapa de la zona donde se actúa, que podemos clasificarla en tres diferentes: la zona urbana degradada, que es como las zonas de parques y jardines, las zonas naturales de la propia ciudad de Ponferrada, y alguna zona periférica como la montaña de carbón y el vertedero de campo. Luego tenemos otras zonas de ruta, que tenemos tres rutas, bueno, además del anillo perimetral, y luego están las zonas de ribera del río Sil y Boeza. En sí el proyecto consta como de tres partes. Hoy sí que nos vamos a centrar más en los árboles, ¿no?, por el Día Forestal, pero bueno, comentando un poco por encima en qué consiste el proyecto. Tiene una primera parte de acciones A, de diseño y planificación del propio anillo verde. Bueno, estos son un poco trabajos de oficina, ¿no? Pues todos los estudios previos, también el plan director de cómo se pretende gestionar, del estudio de movilidad sostenible, conectividad ecológica, etcétera, etcétera. Luego el B, que es un poco ya aplicarlo en sí en el terreno, de implementación en el territorio, sobre renaturalización y conectividad. Pues en estas zonas que os he comentado previamente se va a trabajar para conseguir crear esta conectividad propia del anillo, aumentar la biodiversidad, la movilidad sostenible. Y luego la parte C, que son de acciones transversales, de más de educación ambiental, que están teniendo mucho peso e importancia en este proyecto, y también de la propia difusión. Bueno, aquí un poco más en detalle de las zonas urbanas degradadas tenemos el Parque de Plantío, que se actúa en 2 hectáreas, el Parque del Temple en 7, Parque de la Rosaleda 2 hectáreas, Antigua Montaña de Carbón en 32 hectáreas, que es nuestra zona estrella del proyecto. Ahora lo veremos en imágenes. El antiguo vertedero de campo, Parque de la Concordia y Jardín del Cid. Luego las zonas de conexión y ruta, además del anillo perimetral, ruta de los Romeros en Embalse de Bárcena, ruta de la Abadía de Compludo y la de los Castillos Templarios. Y la de Ribera, pues Sil y Boeza y su confluencia. Bueno, primero, yo creo que el primer concepto es hablar de lo que es la renaturalización, porque bueno, nosotros estamos en una convocatoria, ¿no?, la que mencionaba antes, que es de ciudades, pero claro, siempre, ¿no?, como decían mis compañeros, ha primado mucho la infraestructura gris, ¿no?, esa urbanización. Entonces, mediante este proyecto lo que pretendemos es agregar esta estructura verde y bueno, hacer la ciudad pues que sea resiliente por sí misma, y esto es lo que consiste en la renaturalización, ¿no? Pues coger estos espacios que están degradados, hacerlos más verdes, que sean más resilientes, que sean más buenos para la biodiversidad y más buenos para nosotros en general. Entonces, ¿qué objetivos tienen las ciudades arbóreas? Incrementar la biodiversidad, mejorar la calidad del aire, combatir las islas de calor urbana, integrar el arbolado en la infraestructura urbana, siempre de manera planificada, como bien han dicho antes mis compañeros, para luego no llevarnos la sorpresa, y también crear esta conexión entre población y naturaleza. Bueno, y tiene beneficios pues tanto ecológicos como sociales y económicos, al final nos vienen bien a todos. Bueno, aquí unas imágenes, luego, bueno, esta presentación va bien de imágenes para que sea muy representativa. Entonces, la primera imagen, esta de aquí, es una imagen antigua de la antigua montaña de carbón, de cómo se acumulaban aquí todos los estériles de carbón, y vamos a ver cómo cuando se empezó con el proyecto, bueno, tenemos como estas imágenes de aquí y esta otra de cómo va yendo. Luego, bueno, con las imágenes aéreas se va a ver mucho mejor, pero bueno, así como un primer contacto con esto de la renaturalización, pues podemos poner estas imágenes. Dentro de las acciones B, bueno, me voy a centrar más en sí en lo que son las plantaciones, pero por contaros un poco se está haciendo de brotes selectivos, pues siempre no manteniendo este mosaico de vegetación que tenga estructura tanto herbácea como arbustiva como arbórea. También manteniendo los refugios para la microfauna, creando zonas de regeneración natural, no solamente plantando. Bueno, también importante, ¿no?, la eliminación y el control de la invasora, aquí sobre todo de ailanto y mimosa, pero siempre después sustituyendo por plantaciones de vegetación autóctona
para bueno, ir recuperando poco a poco el espacio e intentar que no vuelvan a aparecer las invasoras. ¿Qué especies arbóreas se han plantado? Bueno, pues el abedul, la cebo, alcornoque, aliso, el avellano, la encina, castaño y luego siempre acompañados de vegetación también para polinizadores. Bueno, aquí de zonas renaturalizadas, pues por el momento el proyecto que comenzó en 2022, bueno, pues tenemos aquí diferentes zonas y cabe destacar sobre todo la antigua montaña de Carbón, que es la zona como más clave, esta de aquí, que son de 32 hectáreas. Bueno, aquí tenemos imágenes, luego veremos más, de la antigua montaña de Carbón, bueno, que se han renaturalizado, pues mediante de procesos selectivos pues se han seleccionado diferentes zonas para que, bueno, también con la regeneración espontánea, pues mediante estas dos cosas se ha conseguido, bueno, obtener una estructura más verde aquí. En el antiguo vertedero de campo, bueno, aquí tenemos también que se han hecho de procesos selectivos. En la zona entre el Parque del Plantío y la calle de Caribe se han renaturalizado dos hectáreas. Bueno, aquí vemos a la cuadrilla, que no quiero que acabe la terminación sin agradecer a la cuadrilla, que es sobre todo lo que está haciendo un trabajo súper bueno y vaya, agradecérselo a ellos. Vale, aquí ya empezamos con imágenes más potentes. Por ejemplo, aquí, bueno, aquí tenéis el Parque del Plantío con la calle Caribe. Aquí podemos ver los caminos que ha estado haciendo la cuadrilla. Y aquí, bueno, como había un cúmulo de agua como natural, digamos, pues se aprovechó para crear ahí como un estanque, ¿no?, que también se ha ido revegetando. Y bueno, aquí se han hecho, pues nada, porque hay como un curso continuo de agua, entonces, bueno, aprovechar para crear también estas charcas. Aquí podemos ver también a la cuadrilla trabajando con el tractor. Y bueno, este cartelito que igual lo habéis visto por ahí por Ponferrada, que es cuando la cuadrilla está a tope trabajando. Bueno, aquí tenemos imágenes del antes y del después, que yo creo que ya nada más el color es como bastante intuitivo, ¿no?, el cambio que ha tenido. Entonces, bueno, aquí nada más que la zona de los caminos, bueno, ese verde, pues ya se nota, ¿no? Parece esto sacado de una peli de miedo y esto de repente cuando sale el arco iris. Aquí tenemos más imágenes todavía. Bueno, esto sí que era una zona un poco más inaccesible y también para la gente, bueno, para pasar, ¿no?, al parque era como eso, era bastante inaccesible, era complicado. Y la verdad como que los vecinos están muy contentos de lo que se ha hecho aquí, porque claro, ahora para ellos pues es súper fácil acceder al parque, están muy bien conservados los caminos, hay barandillas, entonces claro, también se está favoreciendo esa movilidad sostenible de los ciudadanos. Aquí tenemos más imágenes del verdor que tenemos ahora. Y aquí pues alguna más un poco de más cerca, aquí podéis ver el estanque que os comentaba antes. Vale, luego tenemos el Parque de la Rosaleda, donde también se han hecho de brasa y podas selectivas. Bueno, para también crear zonas de polinizadores se han puesto pues plantas aromáticas y se permite el desarrollo natural de estas mismas. Vale, ahora antes de entrar en lo siguiente, ¿qué es un mosaico de vegetación? Bueno, pues es una estructura, ¿no?, que tenemos que crear, que ya antes lo he mencionado un poco por encima, ¿no?, de crear pues a diferentes estratos de vegetación pues herbácea, arbustiva y arbórea. Es decir, tener una distribución heterogénea de este tipo de vegetación. Entonces, en el Anillo Verde de Ponferrada, comentaba eso, que antes teníamos un poco unos planes, antes de en sí ponernos ya a trabajar en el propio terreno. Entonces la idea es esa, ¿no?, pues las diferentes zonas, planificarlas previamente para que, bueno, luego pues tengan un buen desarrollo. Esto que va a hacer, pues fomentar la biodiversidad y la conectividad ecológica, mejorando la resiliencia frente al cambio climático. Bueno, aquí tenemos una imagen que yo creo que es bastante intuitiva ya cuando la vemos, ¿no?, de que no es lo mismo el típico parque que tiene sus árboles, su césped y poco más. Allá cuando se le añade más estratos arbustivos, de vegetación, bueno, pues ya hace que haya otro tipo de biodiversidad y de propia conectividad para las especies. Bueno, y mencionando claro que también para la ciudadanía que bueno, es un uso bueno.
Vale, esta es la antigua montaña de carbón. Esto es sobre plano, cómo se ha estructurado la diferente vegetación para a la hora de hacer las diferentes plantaciones, pues tenerlo en cuenta. Entonces aquí tenemos, pues desde robledal a zonas de matorrales, bosques de alcornoque, encina y madroño, zonas de aromáticas que son para los polinizadores, también zonas de bosque mixto, frondosas, praderas y bueno, por aquí por el borde se ha hecho un corredor de olmos. También como la antigua montaña de carbón se ha hecho un estudio del suelo porque bueno, al ser una zona que tenía los estariles de carbón pues sí que era una zona poco fértil. Entonces poco a poco sí que la vegetación ha ido ahí luchando y ha nacido algo de vegetación espontánea, pero se ha ayudado al suelo a crear suelo mediante abono mineral y orgánico, pues como el centeno, la cebada, la avena, y esto ha ayudado pues que el suelo coja más forma y vida, ¿no? Entonces a partir de aquí, a partir de esta planificación que se ha hecho, pues se ha creado más de 5 kilómetros de sendas peatonales y ciclables, adecuación de la zona deportiva, de los juegos infantiles y corrección hidrológica de la zona. Aquí tenemos una imagen de cómo estaba anteriormente, que ya podéis ver cómo estaba el suelo. Es que nada más con los colores ya vais a ver la diferencia. Aquí os pongo el antes y el después de algunas de las zonas. Bueno, aquí podéis ver que estaban todos los estériles, que estaban también el circuito y bueno, pues era una zona poco verde. Entonces, bueno, aquí tenemos el después de cómo se han creado los senderos con la arena de Monte Arena y ahí con el tractor, la cuadrilla pues ha ido creando estos senderos y bueno, ya se ve cómo la ciudadanía lo disfruta. Ha pasado al final de ser una zona que era así más degradada, que casi nadie usaba, ahora que te vas allí y ves a los ciudadanos allí paseando, que sí con el perro, que la bicicleta, tal. Entonces al final lo que estamos haciendo también es potenciar la movilidad sostenible, que los ciudadanos también, pues al final te dan un paseo, ¿no?, así por la naturaleza y es agradable y estás dentro de la propia Ponferrada. Bueno, aquí un poquito de más imágenes donde se ve esa diferencia. Y aquí más imágenes. Ya os avisé que traigo muchas imágenes. Bueno, aquí tenemos, estas son las dos de después. Aquí vemos, bueno, también se ha tenido un poco que poner piedras en el camino para evitar el acceso de vehículos y que, bueno, así un poco que se mantenga esa estructura verde y no se destroce. Lo que comentaba antes de la zona de aromática y polinizadores, bueno, es muy importante no dejar solo esa zona de césped, sino también mediante vegetación espontánea y también plantaciones de aromáticas como las especies estas de aquí, de cantueso, tomillo, orégano, brezo, un poco para atraer a los polinizadores, como mariposas, bueno, diferentes grupos de abejas, abejorros. Y esto que va a ser, bueno, pues al final la vida trae más vida, ¿no? Crea esa conectividad, aumento de biodiversidad y bueno, un poco pues ya crea esa estructura. Vale, pasando a lo siguiente, eliminación de invasoras. Bueno, aquí tenemos también muchas invasoras, entonces hemos luchado contra ellos, bueno, en las hectáreas que veis aquí en el mapa. También entrando en la zona de plantaciones, tenemos la antigua montaña de carbón, donde se han plantado, bueno, 4.000 unidades. Aquí vemos en esta imagen, aquí, bueno, si se aprecian, ¿no?, las plantaciones que se han hecho. Y bueno, sobre todo también aquí es importante el riego, sobre todo los primeros años, pero la idea es como que sea resiliente y al futuro pues eso se vaya manteniendo solo. El antiguo vertedero de campo, bueno, aquí también se han hecho diferentes plantaciones, también no solamente con la cuadrilla, sino también que se organizan voluntariados, que os animo a todos a que entréis en la web del Anillo y en las redes sociales porque se organizan estas actividades para que os apuntéis, que son muy chulas. Y bueno, aquí tenemos imágenes aéreas de esta zona, del antiguo vertedero, donde se aprecian también, ¿no?, donde se han hecho las diferentes plantaciones. Aquí tenemos más todavía. Vale, luego la zona entre Parque del Plantío y Calle Caribe, donde hemos visto antes esa imagen aérea creada de camino, pues también se han plantado pues 500 unidades de especies autóctonas y también se han sembrado gramíneas.
Bueno, respecto a las especies exóticas invasoras, bueno, así un poco por encima, también se han eliminado, como estas que vemos aquí, también se han organizado voluntariados de eso mismo. La zona del Parque del Temple, aquí vemos a la cuadrilla pues eliminando estas invasoras, algunas que tenían ya un porte grande, importante, y la verdad que igual ves el antes y el después, y es que vayamos, una actividad un poco ardua, ¿no?, de ahí luchar contra las invasoras, pero es una imagen agradecida al final de ver cómo se va recuperando. Bueno, aquí tenemos también más imágenes del antes y el después, donde bueno, se puede ver aquí, ¿no?, esto sin vegetación, y aquí ya con los caminos más creados y todo mucho más verde. Aquí pues más imágenes también de la misma zona. Luego, entrando en la conexión de la infraestructura verde, las diferentes rutas que os comentaba antes sobre el mapa, pues se ha hecho también un poco estas mismas acciones de proceso selectivo, mejora del firme de la senda, el mantenimiento de estas mismas y plantaciones de especies autóctonas. Bueno, estos son los tres senderos que os comenté anteriormente. Y bueno, sobre el anillo perimetral, que se ha hecho acondicionamiento en general de 44 kilómetros de camino. La ruta de los romeros embalse de Bárcena, que bueno, aquí podemos ver cómo está quedando. La ruta de Abadías de Compludo, donde bueno, se están manteniendo esos senderos para también favorecer la movilidad de los ciudadanos. La ruta de los castillos templarios, donde vemos bueno, pues estos mismos caminos. Que también se hacen rutas de educación ambiental, que vuelvo a animar a que os apuntéis. Luego aquí imágenes del anillo perimetral. Bueno, se ha mejorado el estado de conservación de la masa forestal, también la ruta de los romeros embalse de Bárcena, la ruta de Abadía de Compludo, más imágenes. Luego, en la última zona, en la zona de ribera, pues se han eliminado también especies exóticas invasoras, más de brotes selectivos en más de 1000 metros lisos, el mantenimiento de refugios para la microfauna en zonas de regeneración natural y más plantaciones. Bueno, aquí tenemos las diferentes zonas, aquí en la ribera del río Sil, aquí en la del río Boeza y aquí en la zona de confluencia. Estas son las zonas donde se ha trabajado. Aquí tenemos la eliminación de invasoras en la ribera, aquí en el río Boeza y en el Sil Boeza, donde podéis ver el trabajo que se está haciendo. Y bueno, aquí más imágenes aéreas donde bueno, se puede observar con mucha más facilidad, ¿no?, el verde ya de la zona que es apreciable. Aquí tenemos también la zona del castillo de San Blas, y vaya que aparecen ahora mismo las imágenes sacadas de una película buena. Y luego tenemos la longitud de ribera donde se realizan desbroces selectivos, bueno, en la ribera del Sil en 4.200 metros en la margen derecha, en el Boeza 4.580 en la margen izquierda y en el Sil Boeza en 1.870 en la margen derecha. Aquí bueno, tenemos más imágenes donde encontramos aquí los desbroces selectivos que se han hecho, pues manteniendo un poco la infraestructura vegetal. Bueno, conclusión, pues se han plantado 6.000 árboles en el entorno urbano y periurbano. Aquí agradecer al vivero de la Ciuden porque nos ha donado toda esta planta y bueno, la verdad que nos ha permitido pues realizar todo este buen trabajo. Que se han plantado plantas de 1 o 2 sabias, bueno, primero lo que os comentaba antes, pues tienen mucho aporte hídrico los primeros años y bueno, para que las plantas se vayan adaptando poco a poco y la idea es que a largo plazo pues se mantengan por sí solas. Entonces parte de los recursos humanos y materiales se han dedicado a esta labor de aporte hídrico, sobre todo en verano con cubas de agua de 4.000 litros y los meses de más necesidad hídrica es de junio a septiembre. Entonces ahí la cuadrilla pues está regando constantemente. Aquí en el caso de la antigua montaña de carbón, como os contaba, bueno, el suelo sí que estaba más degradado y también en la zona de antiguos vertederos de campo, entonces ¿qué hemos hecho aquí un poco para ayudar a ese suelo?
Pues a partir de los desbroces selectivos y podas, pues toda esa materia orgánica se ha cogido, se ha llevado a través de un camión y se ha echado sobre el suelo de estas áreas. Luego se ha distribuido en hileras, se ha pasado con la trituradora, con la desbrozadora. Entonces, de esta manera se está quedando ya incorporado en el terreno. Al final se está fertilizando de esta manera. Entonces, bueno, lo he puesto así en modo econo porque al final se trata de economía circular, de aprovechar pues, a partir de estos desbroces que se están haciendo e incorporarlos en el propio suelo. Luego hablaros de la grafiosis, ahora más adelante os explico por qué. En esta enfermedad bueno, intervienen 4 factores, aquí os he puesto el ciclo, bueno, está el hongo, que es el propio patógeno, luego el hospedante, que es el árbol, el olmo, y luego los insectos transmisores, los escolítidos, que son estos bichitos de aquí. Luego, bueno, pues influye siempre también el medio ambiente, ¿no? La humedad, la temperatura y el suelo. Entonces llega ya contaminado este bicho, ¿no? Este insecto, y se va a las ramas del olmo. Bueno, llega, pica, crea un agujero y entonces infecta al olmo. Entonces, bueno, pues este ya se seca. ¿Qué pasó? Pues aquí en el Bierzo la grafiosis atacó a la alameda en los años 80-90, desecando, en España, desecando el 95% de todos estos árboles. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer ante esto? Mira, aquí os pongo un ejemplo del negrillo de Cuatro Vientos, que tenía ya 50 años y bueno, sí que salió resistente a toda este ataque grande que hubo de la grafiosis. Pero bueno, al final ha caído, aquí podéis ver cómo estaba el 15 de mayo del 24 y como mes y medio después se ha resecado porque pues, le ha llegado la grafiosis, ¿no? Entonces pues ahora mismo pues, se encuentra así seco y no se espera que se recupere. Entonces bueno, como idea lo que vamos a hacer es cuando se quite, pues bueno, a través del miteco que nos dona olmo resistente a la grafiosis, que ahora os pongo a continuación, pues nada, pues lo que se va a hacer es sustituirlo, digamos, y se va a poner un árbol que tiene un porte grande para tenerlo ahí y luego fuera como para hacer como un monumento a todos los olmos caídos por la grafiosis. Bueno, pues se tiene pensado hacer como una especie de estructura. Bueno, aquí tenemos cuántos se han plantado de estos olmos resistentes a la grafiosis. Pues en este año 150 y el año pasado 75. Entonces tenemos un total de 225 olmos que se han plantado, que son estos que os comento que ha donado el miteco. Ellos tienen como 4 clones diferentes y a partir de esos clones pues generan todos estos individuos resistentes a la grafiosis. Y entonces, bueno, pues justo el que os comentaba antes que nos va a donar es de amaniel. Y bueno, la verdad que es muy buena idea nos hacer esto porque ya estamos previniendo de futuras enfermedades, bueno, enfermedades que ya están presentes y así pues creamos esta resistencia. También en el Parque de la Rosaleda se ha creado una olmeda perimetral con 80 olmos y también en el Parque del Plantío, zona de Calle del Caribe. Actividades de educación ambiental. Bueno, sí que en este proyecto teníamos diferentes valores a los que tenemos que llegar de muchos indicadores respecto a la educación ambiental, de charlas, talleres, rutas, voluntariados, sí que se han superado mucho, porque bueno, se están haciendo muchas actividades y aquí pues os animo al siguiente evento así más grande que hay, que es el workshop, que se va a celebrar el 10 y el 11 de abril, que en breve ya diremos los ponentes que vendrán, pero bueno, os animamos a que os apuntáis porque va a estar también muy chulo. Y aquí os dejo para quien quiera escanear, bueno, no sé si llegará de ahí, pero si no, aquí nada, pues Anillo Verde Ponferrada y ya lo tenéis. Se ha creado una propia web que, bueno, si entráis, pues aquí viene muy detallado todo lo que se ha hecho, imágenes, noticias y demás. Y aquí tenemos una imagen de ejemplo de voluntariado de plantaciones. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿Ponferrada es una ciudad arbórea del futuro? Bueno, podemos decir que sí, que ya lo es, y bueno, que se encuentra en transformación ahora mismo. Hay diferentes factores clave que la hacen como que cumpla con su papel de ciudad arbórea del futuro. ¿Y estos cuáles son? Pues ha creado una red de espacios naturales que están conectados y que favorecen la biodiversidad, ¿no? Al final por esta estructura de anillo.
El arbolado urbano está gestionado con criterios técnicos para maximizar su funcionalidad ecológica, no están plantados así como así, sino que lleva esa planificación previa. También la adaptación al cambio climático, pues se han seleccionado especies que se saben que van a resistir y que van a cumplir bien su función. Y la participación activa de la ciudadanía, que también es muy importante para que todo el mundo esté implicado y por su ciudad, ¿no? Por Ponferrada. Entonces, como conclusión, Ponferrada ya está marcando el camino. El éxito del Anillo Verde de Ponferrada demuestra que un modelo de infraestructura verde urbana bien planificado puede servir de referencia para otros municipios. La ciudad ha demostrado que la restauración ecológica y la expansión del arbolado no son solo viables, sino que son clave para la sostenibilidad urbana del siglo XXI. Y con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Invitamos a Candela y a María a subir. Os animamos a trasladarnos preguntas a través de las notas y que os puede recoger Jara. Y bueno, al hilo del Anillo de Ponferrada, pues comentar que hay una gran colaboración del vivero de la CIUDEM. Y que están relacionados con los talleres de empleo y que aquí hay muchas personas que habéis participado en los mismos y bueno, pues que se agradece vuestra colaboración y vuestro esfuerzo. Muy bien, tenemos varias preguntas. Muy bien, muchas gracias, Ana. A ver si te puedo dejar. Claro, por eso. Bueno, hay tres que no están dirigidas a nadie concreto, me parece. Bueno, una pregunta decisiva. ¿De qué sirve aprobar un plan de movilidad urbana sostenible si luego no se pone en práctica? Voy a encadenar. ¿Sirve solo para tener acceso a las subvenciones para el transporte público? ¿El plan de movilidad para bicicletas es quitar bicicletas en el aparcamiento y poner límite de velocidad? Hay murmullos en la sala. No sé para quién puede ir la pregunta. Les lo vais pensando, si queréis voy poniendo alguno más. Sí, no, claro. Bueno, no se está dirigido a mí concreto, pero bueno, creo que debo contestar, ¿no? Bueno, a ver, sí, efectivamente, los planes de movilidad y cualquier plan, el fin es que se ejecute, evidentemente. A veces no sucede, pues a veces no. Como expuse anteriormente, hay unos pilares fundamentales para que se lleven a cabo el desarrollo de los planes de planeamiento. Hay pilares, digamos, más fundamentales que otros, y si hay algunos pilares muy fundamentales que no soportan la estructura, pues no se hará. Entonces, bueno, son mecanismos en los que todos tenemos que participar y bueno, pues, ¿qué más puedo decir? Que a veces pues sí, que no saben. Pero ya os digo, es que todo el mundo tiene que remar en la misma dirección y por los mismos intereses. Si falla alguien, pues evidentemente no se adelanta. El tema de los bicis, no sé qué decía así de la bici. La movilidad, sí, las bicis en concreto. Supongo que lo decís por el tema de los carriles. Para bicicletas, sí, decía, si el plan de movilidad consiste en quitar bicicletas en el aparcamiento y limitar la velocidad. Lo de quitar bicicletas en el aparcamiento no sé muy bien a qué se refiere. Yo tampoco coordino todo el ayuntamiento. Las bicicletas en el
Ah, pintar. Pintar. Vale, claro. Disculpa, no entendí la letra. Pintar. Bueno, yo entiendo que el... ¿Y eso dónde está? Bueno, por alusiones, el plan de movilidad se inició el anterior en 2007 y ahora se está renovando, ¿vale? Estaba a punto de entregarnos el plan del autobús, ¿vale? El estudio de gestión de demanda que hemos contratado, y el plan ciclista ya está prácticamente ejecutado. Que si consiste en pintar, en marcar, en poner las marcas viales en la calzada, sí. Precisamente Ponferrada tiene una infraestructura ciclista muy buena, conectada completamente con todo el mundo, o sea, cualquier centro de atracción de viajes está conectado y se puede ir perfectamente en bicicleta, Yo soy usuario de bicicleta y yo uso el vial. Las bicicletas es un vehículo y la bicicleta tiene que estar en la calzada. Donde no tiene que estar la bicicleta es ni segregada, en carriles, apartada, dejándole al coche todo el poder de la ciudad, ni tiene que estar por las aceras, porque el peatón es el que tiene que estar por las aceras. Entonces, sí, el plan ciclista Ponferrada consiste en decirle al coche que el espacio es compartido con las bicicletas, y eso es lo que consiste el plan ciclista, a grandes rasgos. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? No. Bien, muchas gracias. Muy bien, bueno, aquí tenemos una intervención compleja, vamos a ver si conseguimos trasladarla. Son tres cuestiones, básicamente. La idea inicial es que está muy bien trabajar el anillo, pues, la parte externa por el borde de la ciudad, pero es en el interior donde viven las personas, dice, ¿no? Yo creo que ha habido referencias muy claras, todos los ponentes han hecho referencias a esto. Yo, de hecho, si me permitís, visualizaba la calidad del jamón ibérico, del jamón de jabugo, ¿no? Que a diferencia del jamón que tiene menos calidad, tiene la grasa en la parte externa, pero el de mayor calidad la tiene imbricada en el tejido. Entonces, este es el jamón que queremos, ¿verdad? Es este tipo de ciudad que queremos, ibérica, con lo verde, es evocador, ¿no? Yo sé que la hora ya de hambre. Por otro lado, es también curioso, cada vez estamos viendo que hay más terrazas de bares con estufas, sombrías que son estufas, y bueno, esto pues está claro que para el cambio climático nos pasa a todos intuitivamente, lo vemos, decimos, caramba, aquí estamos viendo algo curioso, y bueno, lo menciona, pero finalmente, relacionado también con esto, dice que la Universidad de León y el Ayuntamiento de la capital de León acaban de firmar un contrato para que se desarrollará durante los próximos años para trabajar de forma conjunta en la evaluación y de la calidad y de la mejora de la calidad del aire. Esto se podría hacer en Ponferrada, pues también un poco de aquí a los príncipes. Ella aboga porque sí, ella o él, en todo caso propongo ciudadana, creo que dice que sí, que se establezca este acuerdo. Y bueno, ella hay otra, si me permitís lo dejo porque se podéis repartiros, que también es muy decisiva, nos da para la reflexión, y es la presencia de zonas verdes incrementa el valor del precio, incrementa el valor, pero también incrementa el precio de la vivienda y puede acentuar escenarios de inequidad. Lo que se viene a llamar gentrificación, bueno, está digamos, en la órbita de la gentrificación, o puede estarlo. Dice, ¿cómo se puede abordar el impulso a las ciudades que aman sus árboles, ¿Cómo se puede abordar el impulso a las ciudades que aman sus árboles sin dejar de lado a parte de la población con menos recursos económicos? Entonces, bueno, es una reflexión muy interesante, ¿no? Cómo mejora la calidad y esto incrementa el precio, y esto relacionado con lo que hemos dicho antes, relacionado simultáneamente con la otra batería de preguntas que estaba vinculada al acuerdo con la Universidad de
León y la universidad aquí en Ponferrada, con la universidad para tener esa monitorización del aire y demás. Yo voy a solo decir que en el esquemita este que le llamo yo cutre, que ponía todos los beneficios del árbol, lo comentaba antes en el café, que uno de los beneficios del árbol que pone como beneficio es que incrementa el valor de las propiedades, de las viviendas adyacentes a las calles en las que tengan árbol. Pero claro, yo voy a pedir que por favor, yo lo saco, no lo pongo, porque ya era lo que nos faltaba también, que en la crisis de la vivienda la pagasen los árboles. O sea, ya era, vamos, los pobres árboles, porque no hablan, porque yo creo que si hablasen, quiero decir, ¿cómo se podría hacer una ciudad que ama los árboles, donde haya equidad? Pues sencillamente plantando árboles en todos los sitios, ¿no? Yo veo una solución bastante clara para no haber diferenciación. ¿Qué suele pasar? Que probablemente la pregunta también vaya en esto, ¿no? Que muchas veces las grandes inversiones, renovaciones de espacios públicos o de áreas o avenidas suelen ser en entornos centrales de las ciudades, ¿no? Céntricos, donde normalmente puede que viva gente que tiene mayor renta per cápita. Pero esto depende también de la voluntad política y ciudadana también, porque el ciudadano, repito, el político hace lo que debería hacer lo que el ciudadano pide. Entonces, si nosotros pedimos tener espacios verdes, al final, por alusiones o por presión, se va a tender hacia eso. El ejemplo que yo ponía de esta plaza, este barrio lo veíais en las fachadas de los edificios, tenían la ropa tendida a la plaza, o sea, es un barrio de crecimiento espontáneo, de necesidad de vivienda de finales de los años 50 y es probablemente uno de los barrios que tienen menor renta por cápita de toda Redondela. Y ahí se hizo, yo creo que una de las plazas que tiene, si no la que más, mayor biodiversidad de toda la villa, ¿no? Entonces, yo creo que aquí al final es equiparar y equilibrar, pero que todos los esfuerzos tienen que ir centrados a que cuanto más verde mejor y más permeable mejor. Bueno, es que al final ganamos todos, ¿no? Pero por favor no le echemos, o sea, ya los árboles bastante tienen como para decirle que la vivienda, ¿no? Que suban los precios, no, por favor, no, pobres. Yo creo que esto tiene que ver también con lo que hemos expuesto de las actuaciones a largo plazo y a corto plazo. Y del tema de que los árboles, queremos árboles pero nos molesta. Y hay gente que quiere a los árboles, pero es que hay mucha gente que no los quiere, mucha gente que protesta día a día. Y son protestas que recibimos en el ayuntamiento de gente de quiten este árbol que me molesta. Y hay veces que puede tener razón, yo no digo que no. Pero hay muchas veces que no hay razón, y esto lo digo yo porque lo he vivido personalmente y profesionalmente, vamos. O sea, me ha tocado ir a ver situaciones que los vecinos se fijaban porque les molestaba el árbol, y cuando llego allí, o sea, hay una distancia del árbol a su ventana que vamos, o sea, es que es imposible, o sea, no puede ser estos caprichos porque a la gente le molesten los árboles. Entonces, claro, la gente que quiera los árboles, pues efectivamente valora este tema de que no solamente se actúe en el centro o en zonas importantes o centrales, sino que sea una estrategia general. Y eso es lo que forma parte de la planificación general, digamos, alternada con esto que nombraba de pequeñas intervenciones que se vayan viendo resultados. Pero la planificación tiene que ser global, general, de toda la ciudad. No va a haber intervenciones pequeñitas, aquí, no sé qué, o eso, o una solución. A ver, necesitamos. No, tiene que haber una planificación general. Ir apostando en unos años que toda esa planificación que se hace llegue a su fin. Es lo que habla un poco de las intenciones políticas, es decir, tiene que haber un inicio, mantenimiento y un fin para conseguir ese objetivo. No vale, aunque vamos a hacer esto y luego, claro, si a lo mejor se queda por el camino. Entonces, pues efectivamente, tiene que ser algo enfocado a toda la ciudad. No vale coger las partes principales, tiene que ser a toda la ciudad. Y bueno, esto a lo mejor le corresponde más a mi compañera Ana, pero bueno, esto que hablamos del anillo verde, de que se meta dentro de la ciudad,
Claro, es fundamental, es y precioso además, o sea, me parece fantástico. Yo creo, y esto a lo mejor ya lo explica mejor, igual digo lo que no me compete, pero me da la sensación de que el anillo, claro, estamos empezando. O sea, llevamos 3 años, 2 años, 3, el anillo, entonces claro, es un proceso a largo plazo, estamos empezando. Yo creo que quizá esos resultados a lo mejor si están planteados, se irán viendo poco a poco. Lo que pasa es que yo creo que es una labor extensa del tiempo, como se ven esos resultados inmediatamente. Sí, pues justo eso iba a comentar Candela, así que sí, que nada, bueno, pues que es un plan inicial, ¿no? El anillo verde, pues por algún sitio tiene que empezar. Al final se ha hecho un estudio de las zonas que están más degradadas, de las zonas que necesitan mayor actuación, y bueno, pues cuando ya se acabe y tengamos que empezar con el siguiente, pues ya se estudiarán diferentes zonas. De todas maneras, sí que tenemos ya parques que están dentro de la ciudad, que no es solamente la parte perimetral. Así que bueno, para crear ese anillo pues es necesario coger las zonas perimetrales, coger ese anillo, pero bueno, la idea es eso, que poco a poco se vaya avanzando y en un futuro pues actuar en otras zonas. Pero ya no solo también dentro de la propia ciudad, sino en zonas aún también más perimetrales. O sea, la idea es como crear una infraestructura grande que sea tanto en la ciudad como en la periferia como en el monte. O sea, lo perfecto sería pues que hubiera conectividad absoluta por todo el país, pero bueno, vamos a ir poco a poco y en Ponferrada nada, pues el anillo verde pues es solamente un comienzo. Sí. Sí, qué bueno. Bueno, de hecho hemos visto el ejemplo paradigmático, el ejemplo canónico que tenemos en Gasteiz, en Vitoria-Gasteiz, que ¿cuántos años hemos dicho que eran? ¿30? Justo. Sí, bueno, y esta construcción. Y esta construcción, son 30 años, son... Plan de movilidad, están pintadas las bicis, esto es un plan, desde 2007, lo que habéis contado. Ahora hay otro impulso, entiendo, fiesta que dice, joder, todavía no es mi sitio, que siempre es inseguro, pero hay que entender que los procesos urbanos son lentos, tienen oportunidades financieras, oportunidades de opinión. Es fundamental trasladar esto, y si trasladas esto a la población joven, lo estás trasladando a la población adulta, ¿no? Porque los padres no van a ir, claro, entonces, bueno, son procesos lentos y, pero vamos. Eso es. Sois muy afortunados. Yo os digo que sois muy afortunados de tener un anillo verde aquí, ¿eh? Yo voy a hablar con Abel Caballero en vivo y voy a decir que en lugar de coger tantas luces, que a ver si planteamos algo similar, a ver si entra en su cabeza, porque voy por ahí alucino y digo, madre de Dios. Desde luego que sí, somos muy afortunados de contar con Ponferrada, nosotros que sois vecinos y vecinas, porque es una ciudad que tiene un compromiso, por supuesto, mucho margen de mejora, como no, como todo, ¿no? Pero desde luego, ya va saliendo también de la primera pregunta, estas jornadas son la evidencia en esto, ¿no? Del ánimo de participación, del compromiso con el conocimiento, de dar la cara también, porque aquí están las autoridades, aquí está la universidad, estamos en la universidad, aquí está el ayuntamiento, para coger este guante que se comentaba, ¿no? De, bueno, pues si se está dando en la ciudad de León, ¿por qué no se va a dar aquí? Pues que vamos, por pura sentido común. Si queréis intervenir, quiero que tenemos un micrófono, Jara, para que si quieres añadir algo, Mariano. Pues, sí, pero es que no te oyen atrás. Nosotros te oímos muy bien, pero atrás no te oyen. Enciéndelo, por favor. Sí, ya está. Respondiendo también, ayudando a una de las preguntas que han hecho, tenemos que ir no a la ciudad de Ons, lo cual lo verde está afuera, sino a la ciudad de Rocher, que lo que realmente bueno es la de llana del centro, que no se produzca el efecto isla de calor. Eso es. Estamos con hambre, ¿eh? Estamos, sí, es la hora. Y además es necesario trabajo técnico, que aquí en la universidad recibís una formación fantástica para que se os pague por ello. O sea, es decir, la ciudadanía demanda este tipo de trabajo, ¿eh? Y por supuesto hay que estar formado y tener también la valentía política para tomar decisiones y bueno, pues lo que se decía que también, ¿no? La pregunta que realmente estaba implícita, que es: ¿podemos desarrollar una estrategia para que Ponferrada avance en la dirección de ser un espacio de participación para la ciudadanía, gestores urbanos y expertos? ¿Podemos avanzar?
pues parece que vamos por un buen camino, ¿no? Y es así, ¿no? Y entonces, y no solo eso, de hecho, bueno, estamos ya en el tiempo, y sí, estamos en el tiempo, y al hilo de todo esto y procurando desde la organización de estas jornadas, procurando que lo que aquí se está diciendo, porque además es un gerundio, esto no se detiene, y algo muy importante, hemos hablado antes de la ceguera vegetal, aquí estamos planificando y viviendo al ritmo vegetal, al ritmo de los árboles, donde los 10 años es una unidad, la unidad de tiempo son 10 años. Un año es un decimal, ¿no? Si le queremos dar la vuelta, ¿no? Entonces lo estamos viendo en el anillo de Gasteiz, estamos aquí en Ponferrada, pues de lo más ilusionante, y además con este sostén de conocimiento, con este sostén de compromiso y de aprendizaje y de que os paguen por el trabajo, ¿eh? Porque el año pasado, no lo olvidemos, el tema fue la restauración de la naturaleza, y aquí anunciamos que estaba a punto, o no, y al final fue que sí, pero estuvo a punto de ser que no, de aprobarse el reglamento europeo de la restauración de la naturaleza. Eso es un compromiso y una oportunidad gigantesca, y aquí en Ponferrada también es vanguardia en este aspecto. Entonces, aprovechémoslo, y dicho esto, bueno, como estaba en el programa, hablar de el manifiesto de Ponferrada, haciendo, como no puede ser de otra manera, digamos la carta inicial, la carta matriz, que es cuando se funda la Asociación Española de Arboricultura hace 30 años, se redacta la Carta de Barcelona, la Declaración del Derecho al Árbol en la Ciudad. Son 30 años de vigencia de esta carta, que se ha estado trabajando, se han buscado adhesiones, y lo que se pretende, bueno, como conclusión, digamos, como ideas fuerza de lo que aquí se ha hablado, y que tenga una proyección de futuro, lo que se ha venido a decir se está definiendo como manifiesto de Ponferrada, más allá de la Carta de Barcelona, ciudades que aman sus árboles, hacia un urbanismo vivo y resiliente basado en infraestructura verde y soluciones basadas en la naturaleza. Muchas palabras, pero muchos conceptos muy importantes además desde el punto de vista técnico, insisto, donde estamos hoy aquí, ¿no? Y, como digo, pues inspirado en la Carta de Barcelona de 1995 sobre el derecho al árbol en la ciudad, hoy reafirmamos y renovamos nuestro compromiso con la integración de la naturaleza en el tejido urbano, porque aquí hay una metonimia que se puede emplear muy bien, la parte por el todo. Hablando del árbol, hablamos de la naturaleza con mayúsculas, y no hay ningún otro ser que lo pueda hacer con tal elocuencia y con tal potencia simbólica. Y aquí muchas veces hemos hablado de ello. Y antes ha mencionado nuestro querido amigo Ignacio Abella, y hemos hablado también del árbol el árbol de las decisiones, el lugar de los hechos, ¿no? Se ha mencionado aquí varias veces, ¿no? No hay ningún otro ser vivo que nos pueda servir tanto que hablar de la naturaleza hablando solo de un ser, que es el árbol. Bien, pues la Carta de Barcelona, aunque no tiene carácter normativo, representa el compromiso de los municipios adheridos para proteger su patrimonio arbóreo, reconociendo al árbol como un elemento esencial para la vida urbana y la calidad de vida. Destaca esta carta la importancia de preservar los árboles maduros. Ha sido también objeto aquí en estas jornadas en más de una ocasión de trabajo y de esfuerzo por su conservación y puesta en valor, por sus múltiples beneficios ambientales. Inspirados en el histórico compromiso plasmado en la Carta de Barcelona, hoy, y como conclusiones del simposio Ciudades que aman sus árboles, proclamamos lo siguiente: el árbol como patrimonio vital. Así como en la Carta de Barcelona se establecía el árbol como recurso patrimonial, hoy lo defendemos como elemento vital y estratégico para la salud y bienestar de nuestras ciudades. Infraestructura verde e innovación. La planificación territorial debe integrar el arbolado urbano no solo para embellecer, que es mucho y muy importante, como nos lo ha dicho Ramón, sino para regular la temperatura, capturar carbono y fomentar la biodiversidad. Se promueve la fusión del diseño urbano con naturaleza, creando espacios saludables, habitables y resilientes frente a los desafíos ambientales y sociales del presente y del futuro. Gestión y acción conjunta. Muchas veces hemos hablado de gestión hoy. Muy importante, tomar decisiones
y llevar adelante lo que eso significa. Se impulsa la formulación de planes de acción concretos, la consolidación de redes de colaboración interinstitucional y la promoción de políticas públicas innovadoras que aseguren la protección y el aprovechamiento sostenible del arbolado urbano. Y por último, educación y concienciación. Es fundamental difundir, informar y formar a la ciudadanía, a los profesionales y a los diversos sectores sobre la importancia esencial del árbol en la vida de la ciudad, siguiendo la línea de la divulgación que siempre ha caracterizado a la Carta de Barcelona y que se ha traducido en un máster que ya son 7 ediciones. Es decir, el compromiso, hay inteligencia, hay compromiso, hay perseverancia. ¿Cuántos parecéis a los árboles, amigos? Es esto, ¿no? Es el símbolo que nos tiene que servir, además, para poder establecer cauces para que otros se adhieran. Y esta carta se colgará en una web puesta para la ocasión, donde se podrá participar también para matizar, aportar y buscar el consenso, y a partir de ahí ya buscar adhesiones. Es así. Muy bien, pues dicho esto, vamos a dar paso, si os parece, a las autoridades para que den clausura a las jornadas. Muchas gracias. Buenos días y gracias a las autoridades presentes, comunidad universitaria, invitados, participantes, público en general, presencial y online, por compartir con Ponferrada este espacio de reflexión que no lo ha sido solo sobre árboles, sino más bien acerca de lo que ciudades como la nuestra quieren ser. En la disociación entre ámbito urbano y paisaje forestal lleva Occidente metido prácticamente desde el inicio de la revolución industrial. Y hay que reconocer que ha sido un tiempo poco menos que perdido. Y es que no hay más razones para seguir separando lo uno de lo otro, si acabamos entendiendo que la ciudad no debería ser más que otro ecosistema condicionado, eso sí, por un ambiente más hostil hacia los seres vivos, pero dotado de una serie de servicios necesarios para el bienestar de la población. Entender que dentro de esa población están los árboles con los que compartimos la escena urbana y que merecen tanto espacio para crecer como recursos para sobrevivir. Forma parte del conocimiento al que la raza humana ha llegado gracias a eventos como este. Que, por cierto, en este 2025 lleva por título Ciudades que aman a sus árboles. Pero a nadie se le escapa que eso ya ocurría. Lo del amor, cuando comenzó a celebrarse en Ponferrada el Día Internacional de los Bosques. El concepto es nuevo, pero por suerte el sentimiento estaba ahí. Sea como sea, esta es una cita que ya es uno de los actos imprescindibles en el calendario medioambiental del noroeste y que de alguna manera es donde cristalizan buena parte de los esfuerzos del área que me honra dirigir. Al igual que lo haremos mañana, de una forma más visual, en la jornada de hoy hemos teorizado y debatido sobre el necesario diálogo que las ciudades del siglo XXI entablan con los árboles que viven entre nosotros y también con los que vendrán. Importante este matiz. Ahora que sabemos que en el futuro de las ciudades están los árboles y de otra manera ese futuro es mucho menos posible. Cuidado, eso sí, porque el diálogo no siempre es un camino de rosas para todas las partes. En ocasiones se establecen zonas de conflicto y cuando pienso en ellas me vienen a la cabeza esas aceras levantadas por las raíces de los plátanos de Indias que tanto servicio han dado por encima de nuestras cabezas y tantos destrozos han causado debajo de nuestros pies. Precisamente el urbanismo de estos tiempos viene a solucionar posibles discusiones como esta. Hagámoslo con árboles, pero con aquellos que en su crecimiento hagan crecer también el espacio urbano al que alimentan. Plantas que, por otra parte, sumen en cuanto a identidad e incluso a cultura, lo que hace necesario que ocurran cosas
como desde el Anillo Verde expliquemos a la población que ese ailanto que tanto se elevaba o esa mimosa tan colorista son especies invasoras que restan sitio a las que verdaderamente aportan. Hacer esas distinciones forman parte del diálogo que debemos mantener, ya no solo con el arbolado de la ciudad, sino con la propia ciudadanía, que somos gente que ama sus árboles al igual que el agua que sale del grifo o al colegio en el que aprenden nuestros hijos. Cosas que forman parte consustancial de la urbe que habitamos y que debemos seguir construyendo. Quiero agradecer a todo el equipo de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ponferrada, al equipo del Anillo Verde, agradecer también a Pilar Marqués, Luis Herranz por acompañarme en esta mesa y por compartir con el Ayuntamiento, la Universidad de León y la Asociación Española de Arboricultura la declaración de Ponferrada, que esperamos quede como huella de este simposio, y lo diré una vez más, de amor por los árboles. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Yo un minuto escaso para felicitar a todos los participantes, dar la enhorabuena porque la verdad es que me consta que ha sido un éxito. Felicidades también a Óscar, que es un moderador magnífico, que consigue que todo el desarrollo del programa se haga estupendamente. Y un mensaje para los alumnos de nuestra escuela: yo creo que tenéis que ser conscientes de que el sector está en un momento dulce, que ahora mismo se demandan cada vez más profesionales porque efectivamente la ciudadanía poco a poco va siendo consciente, que yo creo que es el objetivo fundamental de estas jornadas y por lo que tenemos que seguir trabajando universidad con ayuntamiento, no solamente para que profesionales vengan aquí a intercambiar sus conocimientos y sus experiencias, sino que algo fundamental es que esto sirva para que la ciudadanía cada vez vaya apreciando más, vaya siendo educada en la importancia que tiene el árbol, el bosque, el medio natural, como decían antes, como un medio de vida con el que tenemos que convivir en las ciudades y aprender a valorarlo de esa manera. Por lo tanto, sobre todo, pues eso, a los ingenieros que mañana se graduarán aquí en el acto, que sepáis que tenéis por delante unas perspectivas fantásticas, que el sector os espera y la sociedad también. Muchas gracias.